Amigo, muy buenos días, bienvenido a tu devocional en el día de hoy. Hoy vamos a leer Mateo 5:20, donde dice: ¿por qué les digo a ustedes que no se van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y la de los maestros de la ley? Cuando él se refiere a los fariseos, muchas veces nosotros pensamos que los fariseos son los mismos hipócritas. Los fariseos no eran hipócritas. Los fariseos eran los que se sabían la ley al derecho y al revés. Los fariseos eran los que cumplían la ley, o cumplían la palabra, o cumplían la Biblia, para que me lo entienda mejor, a rajatabla. Y ellos no hacían nada más sino lo que le decía la ley y se acabó. Si la ley le decía hay que andar 20 cuadras, ellos no andaban una cuadra más ni una menos. Si ellos decían, es que no nos podemos untar de sangre, y quizás encontraban una persona herida en la calle, no le prestaban auxilio porque se iban a untar de sangre, porque la ley decía que no se podían untar de sangre. Entonces ellos cumplían esa normativa a rajatabla. ¿Qué te quiero decir? De que a veces nosotros queremos hacer hoy en día igual que los fariseos. Nos dedicamos a aprendernos la Biblia, la cumplimos a rajatabla. Y si quizás hay una necesidad en otro lado, no la queremos hacer. A mí me hace acordar una persona que una vez yo le decía, usted me dice, ¿por qué no diezma en tal sitio? Si usted pertenece allá, yo le decía, no, yo diezmo donde hay necesidad de las iglesias. Porque uno tiene que estar en necesidad. No, pero es que la palabra dice, sí, claro, pero cuando tú eres demasiadamente estricto, al final terminarás siendo injusto. Entonces, ¿qué les quiero decir? De que nosotros no podemos actuar como los fariseos. Los fariseos podían ver una necesidad en alguna parte, pero si la palabra decía que no se podía hacer, ellos no la hacían. Y ahí es donde viene Jesucristo y rompe ese esquema. Y yo te digo, lo que tú siembres, eso recoges. Hay gente que se dedicó a aprender solo Biblia y vive como los fariseos. Y no, es que la palabra dice, y es que y mire, son tan religiosos que Jesucristo no puede contar con ellos. No sirven para nada. Mire, hoy en día en las iglesias, los problemas más grandes los presentan los antiguos. La gente, los cristianos de vieja data, son los más problemáticos, los más llenos de mañas, los más llenos de resabios. Ellos son los que se inventan normas hechas por hombres y vienen a decir que son de Dios. Y te quiero decir algo, si la palabra lo dice, hay que cumplirlo, claro. Pero a veces también el Señor nos dio cabeza para pensar. Y cuando te dio cabeza para pensar es porque sabe que el hombre piensa. Y todo lo que tú siembres, eso recogerás. Si tú siembras amor, amor vas a recibir. Si tú siembras misericordia, misericordia vas a recibir. Y la palabra es clara. Como cristianos no podemos vivir como los fariseos. Nosotros tenemos que demostrar que nosotros somos imitadores de Jesucristo, no imitadores de la palabra. Porque era para ese tiempo y para esa historia, y ahí es donde nosotros no nos podemos acomodar. Recuerde que la Biblia es histórica, simbólica, alegórica y metafórica. Es virtual, es literal. Pero tenemos que aprender a interpretar la palabra. Pero hay cristianos hoy en día, desafortunadamente, los más antiguos, los más viejos, que son los más llenos de resabios, que inventan leyes, inventan normas hechas por hombres y vienen a decir que vienen de Dios. Y ahí es donde yo quiero decirte a ti en esta mañana, de que todo lo que tú construyes para tu futuro, con tus actos, tú tendrás que responderle a Dios. Tú construyes tu futuro con todos los actos que tú cometes, pero tú tienes que responderle algún día a Dios sobre lo que estás haciendo. Entonces yo quiero decirte en esta mañana de que tenemos que aprender a discernir para hacer las cosas bien. Nosotros no podemos vivir como los fariseos, que se aprendieron la Biblia y la cumplían a rajatabla, pero hasta ahí no más. No, el Señor también en su infinita misericordia tiene compasión y Él rompió todas las reglas. Te voy a poner un ejemplo. Él dice que el que no sea bautizado en agua
no entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasó con Dimas? Que al pie de la cruz, él murió y no fue bautizado, nunca fue a una iglesia, nunca diezmó, nunca ofrendó. Entonces, ¿qué pasa? Se rompieron las reglas. Pero a veces nosotros, con las reglas de vieja data, de cristianos del decoro, no queremos funcionar en las iglesias. Hoy en día no se puede contar con las personas antiguas de las iglesias porque son los más resabiados. Y yo te invito a que rompas esos esquemas y que no vivamos como los fariseos. Empecemos a servir y sirvamos donde hay necesidad. No te cases con el aviso de una iglesia. Tú le sirves es al Señor Jesucristo, no al aviso de una iglesia. Y si tú puedes servir, tú sirves donde hay necesidad. Porque el Señor, lo que está escrito, no necesita confirmación. Tú no necesitas pedir confirmación si tienes que servir en un lado o servir en el otro. O diezmar en un lado o diezmar en el otro. O ayudar a una persona en un lado o ayudarla en el otro. No, nosotros no somos como los fariseos. Y si queremos llegar al cielo, tenemos que llegar un escalón más arriba de lo que ellos vivían. Porque ellos hacían y cumplían la ley como era, como el Señor la había mandado. Pero hasta ahí nomás. No pasaban una línea más de ahí. Entonces yo te invito en esta mañana de que rompamos los esquemas y seamos unos cristianos genuinos y verdaderos. Así que recuerda, y yo te dejo esta perla, como lo dice la palabra, el que se acuesta agradeciendo, se levanta recibiendo. Si tú oras en la noche, tú haces delante de Dios lo que tienes que hacer, Dios te bendecirá grandemente. Dios te bendiga y hasta una próxima.